Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, muy bien. Acá ¿Con frío o con calor? Sí, ¿Con qué estamos? Sí, no se sabe, no se sabe. Bajamos de 10 grados en un día, subimos. Pero bueno, acá estamos, acá estamos. Muy lindo volver a sacar una nueva emisión de Paisajes Culturales, como todas las semanas, y siempre con invitados de lujo. Así es. Y hoy vamos a estar escuchando un poquito a un historiador que bueno, nos va a mostrar la mirada, una mirada, a ver, Distinta. ¿cómo diríamos? No, diferente, otra mirada. Sí, otra mirada acerca de Roca, que es tema de los diarios del fin de semana. Así es, está en todos los diarios, Está en todos es los una diarios. polémica que continúa y que seguramente no va a es continuar. nueva, No es nueva. pero se está utilizando en este momento, en un momento para los que no viven en Argentina, en un momento muy crítico y muy, como diríamos, caliente, previo a las elecciones, ¿no? Les contamos a todos los que no Las viven en la PASO. República Argentina y que nos escuchen que este domingo 13 de agosto en la República Argentina, en toda la República Argentina, se celebran las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde todos los partidos políticos definen sus candidatos. Algunos quedarán afuera por un tema del que no pasarán el 1,5% y otros definirán sus internas entre sí, con lo cual estamos en una semana. ¿Quién dirigirá el caliente. país? ¿Quién serán los candidatos que se presenten, no? ¿Quién Ahí serán está. los candidatos? Así Así es. Y este tema, bueno, vuelve después de muchos años y demás. Y bueno, tenemos que se definió que no se va a correr, ¿no? Bueno, Bariloche. digamos, como bien decías, esto se está definiendo ahora, digamos, viene de mucho tiempo, pero toma el epicentro en Bariloche, donde hace unos 10 años quisieron bajar la estatua de Roca con amoladoras y cables de acero. No se consiguió, pero la estatua está bastante maltrecha. Vuelve esta idea de que, a partir de que la Comisión Nacional dio un informe técnico de que sí se podía y el intendente lo quería hacer, hay un juez que la semana pasada dictó una medida de no innovar, es decir, que no se puede tocar nada excepto todo aquello que tenga que ver con la conservación del monumento, hasta tanto no se defina la cuestión de fondo. Y también tenemos la otra novedad que salió la semana pasada, donde el intendente de Bariloche dice que él no va a llamar a un plebiscito, ¿no? Estamos a menos de una semana de las PASO y los políticos no quieren escuchar a la gente. Bueno, suena raro, digamos, sí. pero bueno, forma parte de cómo estamos y quiénes somos. Así que por eso, precisamente aquí en Paisajes Culturales, la idea es escuchar a todos. Si el intendente quisiera salir, por ejemplo, será bienvenido también. Así es. Y en este caso nos toca a alguien muy prestigioso, como es el historiador Guillermo Ruiz, que ahora lo vamos a presentar después de decirte cuáles son nuestras vías de comunicación. Nos pueden llamar al 7625-2520 y enviarnos sugerencias, comentarios. La verdad es que nos sirve mucho ese ida y vuelta con nuestros seguidores, ¿no? Así es. Bueno, y antes de entrar con Guillermo, de presentarlo oficialmente, les decimos que llegó aquí a Paisajes Culturales el libro de mecenazgo. Le agradecemos a Udeva, porque todavía esto no está en las calles, con una doble noticia. Primero, este libro de Juan Manuel Beatti, que lo presentábamos el programa pasado, y segundo, que Enrique Abogadro, que es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de anunciar que se abre mecenazgo para el 2023. Entonces, está abierto mecenazgo y ustedes tienen todo, absolutamente todo en este libro, le diría que es casi la Biblia del mecenazgo, por llamarlo de alguna manera, donde ustedes pueden entender cómo es, qué es, cómo se tienen que presentar y demás. Todo, como decía su Esto autor, tanto para los que generen proyectos culturales como para las empresas, pues las empresas también pueden. Exactamente, atención a las empresas que quieren tener eso de relaciones institucionales, donde aportar en un sistema que es absolutamente transparente y beneficioso también para la empresa, no solo porque aparece, sino porque esa carga de impuestos la puede aplicar a proyectos culturales. Y también utilizarlo como un diferencial, ¿no? Sí, o sea, es una marca registrada. Exacto. En donde ponen su acento. Exacto. Bueno, también nos llegó a nuestra redacción aquí Espacios de Vicente López. Es decir, ustedes saben que estamos en lo que se llama Vilo Vicente López. como se dice. Y está el mapita con todas las instituciones
las bibliotecas, los museos, los espacios multidisciplinarios, artes visuales y diseños, artes escénicas, los feriados, las radios, los museos, los centros culturales, que tienen, además del mapa, todas sus direcciones y, como ustedes pueden ver, un código QR donde lo pueden escanear. Así que le agradecemos a la gente de Cultura de Vicente López precisamente porque lo podemos difundir y ustedes, obviamente, como siempre, se meten en la red. Así es. Y los pueden ubicar. Bueno, lo presentamos. Nuestro Mira. invitado de hoy es Guillermo Ruiz, licenciado en Comunicación Social y magíster en Relaciones Internacionales. Él es profesor de Historia, ex director del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Ricardo El LBN. Así es. Así es. Bueno, y lo presentamos también con este libro, que no es el último libro de él, pero es uno de los, precisamente como habla de una personalidad de Trenquelauquen, un médico muy querido, Tochi, así es conocido. Bueno, cuando lo presentamos también les queremos mostrar un poquitito de lo que el camino que él ha hecho y que está haciendo. Ahí lo tienen ustedes. Esta foto es bastante reciente, digamos, es prepandemia, pero ahí lo tienen a Guillermo a la izquierda, a Ricardo López Gotti, al actual intendente Miguel Fernández, cuando eso era un galpón ferroviario y hoy es un museo de muralistas. Muralistas que tienen que ver con una gran actividad que tiene la Argentina, pero que no tenían su espacio. Sí, hay grandes muralistas, hay grandes murales. Recién la única carrera de muralista está en la Universidad de La Plata, por ejemplo, y la otra está solo en México, pero no tenían un espacio, digamos. Qué lindo, qué lindo. Así que ahí lo tienen. Un hecho concreto, ¿no? Hechos concretos, obras espacios terminadas, de cultura, que tienen que ver con nuestra cultura. Donde en algún momento se proyectó algo en esa foto, como vos bien decías, y hoy ya existe un museo. Así es, un museo de Campodónico cuyas murales estuvieron en algún momento en la ciudad de La Plata, en la parte perimetral de la Casa de Gobierno. Y la otra foto que le queremos mostrar, para un poco mostrarle quién es nuestro invitado, es la que van a ver a continuación, cuando en Trenquelauquen se hizo el Congreso de los Pueblos organizado. Ahí la tienen ustedes. Ahí estás vos, Claudio. En las dos estás vos. Ahí en este caso estamos a la derecha, pero también están, además de Guillermo Ruiz, que en ese momento era el director del EBN, los otros que fueron, digamos, está Claudio Panela, está Clarke, está toda la gente del archivo, que es la que le da el espíritu y el trabajo férreo de poder hacerlo cada 3 años. El último acaba de ser en Ensenada, pero en ese momento, 2019, fue en Trenquelauquen, que era todo un desafío porque era lejos. También era poder hacerlo luego de que se había interrumpido por la dictadura militar, y bueno, fue una especie de deuda saldada, digamos, en este caso a través de la gestión de Guillermo Ruiz. Bueno, Guillermo Ruiz también es un ejemplo de un trenquelauquense, le vamos a preguntar a él si es así correcto como se dice, que nació, que se formó, que vivió después en La Plata, trabajó en La Plata, en el archivo histórico, y hoy vuelve a su lugar a dedicarle tiempo y trabajo a su lugar. Es un funcionario destacado de la gestión de Miguel Fernández. Así que bueno, valioso sobre todo porque vamos a hablar de dos cosas con él. Una, como historiador, de quién fue Roca y cómo es, digamos, su mirada acerca de lo que fue Roca, tanto en lo que se llamó la campaña del desierto, le vamos a preguntar si está bien, si está mal hablar de la campaña del desierto, y después el Roca presidente, que tiene que ver con esas cosas de limítrofes, de si las consolidó o no, lo que había hecho digamos, como militar, cómo lo hizo después como presidente. Y acorde a la época, ¿no? Acorde al contexto histórico. Vamos a preguntar. Histórico mundial, incluso. Así es. Así que, bueno, lo vamos a saludar a Guillermo Ruiz y vamos a dar inicio a esta segunda parte, digamos, de Roca y la polémica por la estatua en San Carlos de Bariloche. Bienvenido, Guillermo Ruiz. Guillermo, contanos cómo es vos como historiador el tema del Roca como presidente, cuáles son sus logros, qué es lo que consiguió, cómo se consolidó el país, si es que lo hizo, cuáles son las diferencias en todo caso entre ese Roca militar de la campaña del desierto y el Roca presidente, un presidente constitucional.
cuáles son las principales acciones que tuvo durante su gobierno, sobre todo pensando en la República Argentina, sobre todo pensando en esto de la ocupación del territorio. Lo que marca de Julio Argentino Roca su carácter, o el carácter polémico de la evocación de sus figuras, seguramente lo tenemos que buscar en una ausencia. No sabemos, como con otros próceres, su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento. No hay fechas patrias que lo recuerden particularmente, feriados, actos escolares, como tenemos con otros héroes, expresidentes, exmilitares, otros habitantes del panteón de nuestros héroes patrios, para llamarlo de alguna manera. Esa ausencia de reconocimientos en las conmemoraciones también indica un poco lo que tiene que ver el carácter polémico de lo que significa evocar su figura. Para hablar del Roca presidente, por ejemplo, tenemos que hablar de un político que, una vez consolidado el dominio del Estado Nacional de la República Argentina sobre todo su territorio, el que empieza a firmar tratados con la República Hermana de Chile, con la que tantos problemas había justamente acerca de la puja y de la posesión de la Patagonia, del sur de ambos países. Se empieza a reconocer la cordillera de los Andes como límite internacional entre los dos territorios, en una solución pacífica de controversias, como se suele llamar a esta parte del subcontinente. Toda Sudamérica tiene un valor en la resolución pacífica de controversias. ¿Dónde lo marcamos? En la no inexistencia, pero sí en la muy baja cantidad de guerras que ha habido entre estados de esta parte del subcontinente. Y de una manera u otra ha habido negociaciones, armisticios, muchas, que tienen que ver con una solución pacífica de controversia. Bueno, el conflicto entre Argentina y Chile empieza en la presidencia de Roca a marcar la pauta de estas circunstancias. También a partir de la ley de creación de estados y territorios nacionales, se consolidan las jurisdicciones de lo que hoy son provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Eso hacia el sur. Y hacia el norte, en un proceso que se dio hacia ambos lados de nuestra geografía, Chaco formó hace Misiones. Porque la campaña iniciada la presidencia de Avellaneda y continuada con la de Roca es hacia el sur, pero también hacia el norte, esos territorios que no estaban bajo la jurisdicción del Estado Nacional. Hay una ratificación de la presencia argentina en la Antártida, se promueve la extensión de los ferrocarriles. Eso es lo que tiene que ver con infraestructura y presencia del Estado. Después hay leyes muy importantes durante la presidencia de Roca que tiene que ver con poner bajo la jurisdicción del Estado argentino ciertos elementos que no estaban en esa jurisdicción. Y también un conjunto de leyes muy pero muy importantes que tiene que ver ya no con la consolidación del Estado Nacional en cuanto al dominio del territorio, pero sí en lo que tiene que ver con aquellos elementos hacia la soberanía interna. Un Estado moderno necesita cumplir 4 o 5 requisitos básicos para ser considerado como tal. Soberanía externa, es decir, reconocimiento internacional. Soberanía interna, que tiene que ver con las subjurisdicciones que una autoridad de un Poder Ejecutivo Nacional va a tener a su cargo, provincias, municipios, por ejemplo, cosa que en aquel momento no estaba tan claro. Territorio, por supuesto, población, y hay un elemento muy importante que en aquel momento estaba en disputa, y a partir de la presidencia de Roca, un poquito antes y un poco después, se va a terminar de consolidar ese Estado Nacional, que tiene que ver con el monopolio legítimo de la fuerza. Un Estado Nacional debe tener el monopolio legítimo de la fuerza a través de sus instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía, Gendarmería, para mantener el control y la norma con respecto a la Constitución. Por eso se habla de monopolio legal de la fuerza, haciendo respetar la Constitución y que no sea subvertido ese orden por estamentos subnacionales que le disputen el monopolio de la fuerza. Bueno, además de eso, hay una batería de leyes que durante la presidencia de Roca van a salir, que tienen que ver con poner bajo jurisdicción del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, el control de la población civil. ¿Qué significa esto? Bueno, el registro civil. Antes todos esos registros se llevaban adelante a través de la Iglesia Católica. Bueno, ¿dónde nace la gente? ¿Cuántos somos? ¿Dónde mueren? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo migran? Bueno, todo ese control de la población civil empieza a partir de leyes durante el gobierno de Roca. También la instrucción ciudadana.
la ley 1420, ni más ni menos, de la ley de educación común, laica, gratuita, obligatoria, que además va a estar reforzado por un refuerzo en escolaridad en edades donde antes no ocurría esto. Por ejemplo, bajar la edad escolar hacia jardines de infantes, alfabetizar a los niños, en una época en donde la migración se abre y también empieza a entrar un poco en duda esta cuestión de ubicar a Roca en ciertos lugares. Guillermo, hay un discurso, hay una tendencia, hay muchas agrupaciones, historiadores que lo cuestionan a Roca. Hablan de un Roca que quería una República Argentina que fuera blanca, que fuera católica y que fuera criolla, y que que lo ven a Roca como si fuera un héroe, como si hubiera podido consolidar esa idea. Y sin embargo, pueden aparecer datos, vos como historiador los podrías corroborar, de que eso no fue tan así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente es válida esa mirada o vos considerás que hay otra? A Roca, la historiografía moderna, o ciertos sectores con algunos intereses de la historiografía moderna, lo ubican a Roca dentro de un conservadurismo vinculado a la jerarquía eclesiástica católica, de derecha, bueno, eso con terminología actual. Y hay que recordar que Roca fue excomulgado por la Iglesia Católica. Roca expulsó al nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en la Argentina, a partir de las controversias que se generaban por estas leyes que iban avanzando sobre el predominio de la Iglesia Católica, o sobre terreno donde predominaba la Iglesia Católica, y que la consolidación del Estado Nacional, con estos elementos que dábamos anteriormente, van haciendo que sean potestad del Estado argentino, de la República Argentina, con lo cual ubicarlo en ciertos lugares es incómodo por lo que fue historiográficamente la figura de Roca. Y por otro lado, es el que termina de promover esta cuestión de la apertura de la migración, esta idea de la Argentina para pocos, sesgada, blanca, etcétera, etcétera, no se cumple del todo cuando ante la apertura de las fronteras para recibir la migración en ese territorio que había que ocupar, que había que poner a trabajar, pongamos en esos términos, empieza a llegar gente del sur europeo, donde posiblemente muchos de los que aspiraban a otro tipo de migración no lo veían con buenos ojos. Sin embargo, del sur de toda la zona del Mediterráneo europeo empieza a llegar migración, también de Medio Oriente, con lo cual ese sueño de la Argentina blanca, que muchos le adjudican a Roca, entra en colisión con esta idea que surge a partir de la promoción de lo que tiene que ver en Roca de la migración y del poblamiento territorial. Vos como historiador de Trenkelauken, ¿cómo se vive esto de la campaña, como siempre nos enseñaron en historia, de la campaña al desierto? ¿Se modifica el término? ¿Se resignifica? Contanos un poquito. Con respecto a lo que en aquel momento se llamó campaña al desierto, un detalle, por ejemplo, acá en Trenkelauken, en el primer museo, el más importante, se llamaba Campañas al Desierto, y hace un tiempo se ha resuelto el cambio de nombre, pero hace ya bastante mucho tiempo, y se llama Museo Histórico Regional, en esta cuestión de entender que Campaña al Desierto era un posicionamiento ideológico, sin duda, en donde entender que esto era un desierto implicaba avanzar y dominar y conquistar, y sobre todo no tomar en cuenta o no tener en cuenta exactamente los deseos, intereses, modos de vivir, etcétera, etcétera, de los pueblos originarios. Pero bueno, eso a modo de detalle. La Zanja de Alsina, esta frontera, de alguna manera, o esta entidad que se le da a la campaña de Alsina, justamente, que fue muy criticada en la época, muy criticada la idea de Alsina de ir a malonear a las tolderías, de devolverle el modus operandi de la indiada, de los pueblos originarios, de venir el malón hacia los incipientes pueblos que había en la provincia de Buenos Aires y a retirarse con el botín, era al revés, ir quitándole aguadas, lagunas, zona de pastos, donde en la retirada
Los capitanejos que iban al mando del malón podían repostar energías y seguir viaje rumbo al desierto, rumbo a sus territorios. Lo que la campaña de Alsina fue muy criticada porque decía, bueno, no tiene sentido, una línea en el desierto, un pozo. Bueno, ese foso de 3 metros de anchos, 3 de profundo, tenía como objetivo no detener, era imposible detenerlo, pero sí ralentizar el retiro con el ganado yeguarizo, ovino, vacuno, con los cautivos que el maloñar les permitía a los pueblos originarios. Ralentizando el retiro, tomándole y ocupándole las zonas de aprovechamiento de pastos frescos y de lagunas de agua dulce para beber, era una manera de ir ocupándole el territorio. Bueno, esa fue la idea de Alsina, que no la continúa, no la puede culminar por la muerte de Alsina, pero sí lo puede completar Julio Argentino Roca cuando llega al mando del Ministerio de Guerra, que va a ser su trampolín luego para llegar a la presidencia. Otro elemento también a destacar con respecto a esta campaña del desierto, más allá de que tomo la nomenclatura original, aunque no esté de acuerdo yo tampoco con esta nomenclatura, no fue el primer intento del Estado argentino, o en aquel momento de la provincia de Buenos Aires, como provincia más importante del Estado Nacional, la de Julio Argentino Roca. En la década del 30, cuando la figura fuerte de la política nacional era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, de 1829 a 1832, Rosas es gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el 32 se retira, hay un interregno hasta el 35, pero no se retira de la vida política. Una de las acciones que emprende Rosas justamente es una avanzada, pasando la frontera geográfica que implicaba el río Salado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, incorporando territorios. Ese avance o esa primera campaña sobre esos territorios, no bajo control del Estado Nacional todavía, ni de la provincia de Buenos Aires, va a ocasionar mucha mayor cantidad de muertos que la segunda campaña, que es la de Julio Argentino Roca. Primero Alsina y después Roca. Pero bueno, esa participación de Rosas en esa primera campaña no tiene la puesta en duda, la crítica de lo que es sin dudas esta segunda campaña iniciada en la presidencia de Avellaneda, con Alsina como ministro de Guerra primero, y luego con Julio Argentino Roca, que va a llegar sí hasta los confines del sur. Guillermo, esto de cuestionar y el debate hacia Roca, ¿es algo que se da hoy o es algo que ya se dio en algún momento de la historia? Esta campaña para desmonumentalizar de Roca a la República Argentina no es nueva. El episodio de Bariloche tal vez toma otra trascendencia porque el Centro Cívico de Bariloche, por lo que tiene que ver tanto por su presencia turística en esta época del año, como también por la consolidación en los últimos años de grupos vinculados a pueblos originarios que se han hecho fuertes, que están revalorizando su accionar, su legado histórico, etc. Bueno, hacen de Bariloche un epicentro. Pero es de larga data, por lo menos desde la mitad de la década del 90, con la figura de Osvaldo Bayer, que empezó una idea de esto de quitarle a Roca la importancia que ha tenido en la historia nacional, o al menos criticarle los modos en los que a través de Roca el Estado argentino consolidó su dominio sobre el territorio argentino. Bayer hablaba mucho sobre quitar a Roca del lugar que tiene así muy céntrico en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en diagonal sur, muy cerca de Plaza de Mayo. En los últimos años en Río Gallegos, la avenida Roca ahora se llama Néstor Kirchner, en Tierra del Fuego el lago Roca ahora tiene un nombre de una nomenclatura de la lengua yámana. En la base Esperanza de la Antártida había la escuela, se llamaba Julio Argentino Roca, ahora se llama Presidente Alfonsín. En Neuquén se dispuso el retiro de un busto del general Roca y también de un cuadro de la conquista del desierto. Bueno, son varios los elementos que van sumando a esta cuestión de lo que tiene que ver con la puesta en duda, en crítica del accionar de Julio Argentino Roca, ya no tanto como presidente, sino como ministro de Guerra y al mando de lo que fue ese avance del ejército argentino, el avance del Estado Nacional, consolidando el dominio del Estado Nacional en territorios que pertenecían o eran habitados por lo menos por pueblos. Son circulares, son cuadradas, son rectangulares, y en el centro aparece un prócer. En el caso de Trenquelauquen, ustedes tenían la figura de San Martín, y sin embargo,
en esa rediscusión, en esas nuevas miradas que se han incorporado, digamos, al siglo XX y sobre todo al siglo XXI, hace poquito, nosotros ahora vamos a pasar imágenes, ustedes pudieron repensar, digamos, esa plaza, repensar la centralidad, repensar esa monumentalidad, y eso lo llevó a correr la estatua de San Martín, pero sin cuestionar, digamos, la historia de San Martín. ¿Nos puedes contar cómo fue todo ese proceso? Ahora, mientras vos seguramente nos comentás, vamos a pasar imágenes de cómo ocurrió esto. Sí, sí, por supuesto. Lo que nos lleva a pensar qué son las estatuas, en tanto la pedagogía cívica. Hablar de esto, hablar de la utilización del espacio público, estatuas y demás, con Claudio me parece hasta una osadía de parte mía, pero bueno, vamos a intentar responder algo. Dale. En el año 2014, en Trenquelauquen, otro periodo de gobierno, otra gestión de gobierno, no es la actual, hace un concurso público para remodelar la Plaza San Martín. El año 2014, estamos hablando ya hace mucho tiempo. Por distintas razones, ese concurso público del que ganó un estudio con fundamentos, etcétera, no se llevó adelante, y el intendente actual, Miguel Fernández, hace 2 años y medio aproximadamente, decidió que era el momento, ¿sí? La Plaza San Martín, la plaza central de Trenquelauquen, estaba muy deteriorada, tenía ya una deteriorada en su mantenimiento, deficientemente iluminada, baldosas rotas. Bueno, había que necesariamente a la cara más importante de la ciudad, posiblemente la plaza de un pueblo, había que readecuarla. Es un enclave fundamental de cualquier ciudad. Trenquelauquen tiene una población de aproximadamente de 50.000 habitantes, tiene por supuesto otros atractivos, pero la plaza es la carta de presentación más importante posiblemente. Estaba la estatua de San Martín. Esto posiblemente Claudio lo debe saber incluso mucho mejor, por supuesto. En la década del 50 aproximadamente, un poco posterior, las plazas desde la historia de la humanidad son los lugares de encuentro público. La gente se encuentra en las plazas, se debatía en las plazas, se encontraba gente en las plazas. ¿Qué manera hubo de encontrar un elemento distorsivo para ese encuentro y casi prohibitivo para que la gente, la ciudadana, la comunidad se encontrara en las plazas? Obstaculizar la circulación. Y si ponemos a San Martín en el medio, ¿quién va a discutir a San Martín? Nadie. Y si lo ponemos a San Martín en el medio del cruce de caminos y en el medio del lugar más importante de la plaza, y encontrarse ahí es difícil, por lo menos. Ya no es un lugar cálido de encuentro y de charla, de debate, de manifestación y de reclamo. San Martín estaba ahí, 50 años, estuvo más de 50 años en el medio de la Plaza San Martín de Trenquelauquen. Esta es la tercera remodelación que tiene la Plaza San Martín en su historia. Se pensó mucho qué hacer con la estatua de San Martín, que estaba, como ahí se ve en alguna imagen, estaba en un pedestal muy alto, que había que realmente hacer un esfuerzo para ver a San Martín allá arriba de su caballo. Se repensó toda la plaza, y se repensó también porque generó muchísimo movimiento de suelo, veredas, de árboles, y el movimiento de la estatua también generó un debate hasta historiográfico y patrimonial interesante. Algunos no estaban de acuerdo, pero realmente la plaza quedó de una manera muy utilizable. Lo que está viendo allí es un render de computadora, pero la plaza está realmente muy bonita. De hecho, pasó allí el Día de la Niñez, y ha habido en el último año y medio, la plaza se reinauguró en febrero del año pasado, del 2022. Ha habido una reapropiación de parte de la comunidad de la plaza, como no tenía la plaza anterior en su diseño antiguo. Claro, pero digo yo esto, yendo al tema de la estatua, perdón. A nadie se le ocurrió cambiar el nombre de la plaza, ni dejar de considerar a San Martín un héroe, pero sí les permitió incorporar un valor nuevo, que es que la gente pueda encontrarse en la plaza. Claro, porque en definitiva hay que pensar, ahora sí, entonces, el monumento a San Martín, o San Martín monumentalizado allí, ahí como se lo ve arriba de ese caballo. Fíjense el pedestal, lo alto que era, la grúa que se necesitó, y por ahí hay alguna imagen de cómo está ahora. Los monumentos, Claudio, vos lo decías en el programa anterior, no son estáticos.
Lo que es patrimonio, hoy puede ser patrimonio y puede dejar de serlo, o lo que no es patrimonio puede serlo. Los elementos no son estáticos, son permanentes repositorios de valores, de sentimientos, de interpretación, reapropiaciones por parte de las comunidades. Se los resignifica permanentemente. ¿Para quién? Para las nuevas generaciones. Cualquier monumento, el que sea, desde el más simple hasta el más complejo, son elementos de difusión también, de educación, son elementos pedagógicos. ¿Qué hay que hacer? Permanentemente hay que ampliar ese concepto de ese patrimonio material. Estamos hablando de una estatua, hay metal, hay cemento, que incluya las prácticas y manifestaciones culturales, lo inmaterial, lo que significa directamente, cómo se lo apropia a él y qué uso se le da. Este monumento de San Martín, como cualquier otro, ¿qué hace? Concentra la historia. Correcto. O sea, en un monumento, en una estatua, vemos construye la memoria. Pero claro, como cualquier monumento, si sean de granito, de hormigón o de cemento, son frágiles, hay que cuidarlos, en esa resignificación. Van produciendo permanentemente, en tanto representación cultural, un armado, un refuerzo de una identidad local o nacional, en este caso con la figura de San Martín. La memoria histórica permanentemente se va materializando a través de los documentos. Ahora, nadie va a cuestionar la legitimidad de San Martín, obviamente que no es el mismo caso que Roca en Bariloche. Ahí está una imagen del pedestal nuevo, cómo quedó. El pedestal nuevo quedó de 5 metros, un poquito menos. Y San Martín está mucho más amigable de alguna manera, para decirlo, mucho más amigable, más bajo. No se lo desacraliza de ninguna manera, queda eternizado, pero se lo permite contemplar mucho mejor. El pedestal le permite, el pedestal más bajito, la idea de los arquitectos, reforzada por los historiadores. Hay un diálogo mucho más directo con el espectador, con el ciudadano que lo va a ver. Ese diálogo que el monumento permite, en este caso el de San Martín, tiene un diálogo mucho más a escala humana que el anterior. Se lo corrió un poquitito, 20 metros, 15, 20 metros nada más, y se lo bajó del pedestal, no a escala de la Tierra, a 5 metros. Ese elemento, esa intencionalidad buscada, también le da una escala más humana. Y ya no el héroe en el bronce, inmaculado, sino con el que se puede dialogar, que puede servir de ejemplo, seguro que sí, pero que está mucho más a mano. Esa fue la idea que se buscó con la remodelación de la plaza y la necesaria readecuación del monumento y estatua de San Martín. Cercanía con la gente. Cercanía con la gente, diálogo con la gente, no solo que esté cerca, sino que uno puede interactuar. Un diálogo que recuperara una escala humana, una dimensión más humana. Correcto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Realmente muy ilustrativo. Queríamos tener otra mirada y otra acción sobre los monumentos que sea real, que sea actual y que sea explicada, digamos. Nos dolían mucho las imágenes de ese Roca que estaba queriendo ser cortado con amoladora y derrimbado y vandalizado, cuando tenemos otras miradas que realmente ahí no está el video completo, pero se veían a todo el mundo aplaudiendo cuando habían conseguido bajarlo y volverlo a subir, sin que eso, más allá de las discusiones seguramente que se pueden tener, termina teniendo una plaza y un espacio público y uniendo, ¿no? Es decir, hay otra forma de hacerlo. Es un claro ejemplo, Trenquelauquen, que se logran hacer cosas en el diálogo, en la convivencia y no en la violencia. Exactamente. Así que un poco salvar la grieta, felicitaciones para vos como nacido en Trenquelauquen, ahora que trabajás para tu lugar y bueno, toda la conducción, ¿no? Gracias, Miguel Fernández. Que la línea sea esa. Así es. Bueno, te pedimos que te quedes, te pedimos que te quedes en línea, ni bien te despidas, sí. Dale, para apenas robarle un minuto nada más a este diálogo. Sí. La crítica o el desmonte de la figura de Roca no es nueva. Ya en la década del 90 ya se empezó a criticar y a intentar desmonumentalizar de alguna manera la figura de Roca en la República Argentina. Con el monumento que hay allí
en Diagonal Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cambiándole el nombre en Río Gallegos se le cambió el nombre a la Avenida Roca por Néstor Kirchner, en Tierra del Fuego, al lago Roca, se le puso Asigami, es un léxico del idioma yámana. La base Esperanza de la Antártida, también la escuela ya no se llama Julio Argentino Roca. La Municipalidad de Neuquén, Bariloche no es el primer ejemplo. En Neuquén se quitó un cuadro de lo que era la conquista del desierto y se retiró un busto de Roca hace ya un tiempo. O sea, no es nueva el ataque de alguna manera o el intento de deslegitimizar a la figura de Julio Argentino Roca. En este momento posiblemente adquirió otra visibilidad porque el centro cívico de la ciudad de Bariloche, como el epicentro turístico por un lado, pero sobre todo de un cierto fortalecimiento de aquellas comunidades aborígenes que están asentadas en la cercanía de Bariloche, bueno, se concentró muchísima cantidad de atención por esas circunstancias, pero esto que decía, permanentemente hay un debate acerca de ciertos monumentos. No es momento para este programa, pero yo algo que comentaba Claudio, acá en Trenquelauquen también hay un segundo monumento que está en debate y hay una consideración general para quitarlo directamente, que es un monumento que artísticamente es una especie de adefesio y que conmemoró en 1976, a 100 años del inicio de aquella campaña del desierto, insisto, para seguir con la nomenclatura de la época, en la ciudad de Puan, Carué, Guaminí y Trenquelauquen fueron fundadas prácticamente esa línea fronteriza al mismo tiempo. Y a medida que se iba avanzando hacia el sur, de norte a sur está Trenquelauquen, Guaminí, Carué y Puan. Puan fue el último lugar donde el ejército argentino, el batallón 2 de infantería, el regimiento 3 de caballería y demás, acantonaron allí para seguir su avance hacia el sur, ya entrando luego, bajando Bahía Blanca hacia la provincia de Río Negro, La Pampa y Río Negro. Bueno, a 100 años de aquello, se intentó emular, a modo de homenaje, unas pilastras que había en la entrada de Puan en las otras tres ciudades, en Carué, en Guaminí y en Trenquelauquen. Realmente con resultados entre horrorosos y ridículos, unas pilastras que tienen formas fálicas directamente. Entonces hoy está el debate sobre esas pilastras, no solo en Trenquelauquen, en Guaminí y Carué también, porque no tienen nada que ver con nuestra historia. O sea, estuvieron solo en Puan originalmente. Entonces, los grupos feministas por un lado y los grupos de historia, en donde me incluyo, porque o sea, no tienen que ver con el patrimonio cultural ni nada que haya pasado en Trenquelauquen. ¿En Trenquelauquen hubo una comandancia? Sí. ¿Hubo fortines? Sí. ¿Pilastras? Jamás. Entonces, hay una idea dentro de una remodelación del parque que está llevando adelante el Parque Municipal Conrado Villegas, recuerda el nombre de nuestro fundador, de quitar esa pilastra porque por varias razones, en las cuales lo patrimonial y lo histórico son una de ellas, no tienen nada que ver con nosotros. En Guaminí también se las critica y ridiculiza bastante, y empezar a quitarlas, sobre todo para revalorizar el patrimonio local y no algo que fue impostado en un periodo en el que poco debate había acerca de qué monumento elegir. La documentación y no lo que es posterior a ello, digamos, lo que se ha inventado sobre los hechos reales. Nosotros te dejamos acá, Guillermo, ahora te volvemos a contactar. Queremos darle un cierre a este programa con algo que nos llega del Ministerio de Educación de la República de la Boca. Se los vamos a compartir así tal cual nos ha llegado, porque la República de la Boca, como se llama, cumple 153 años, lo va a festejar ahora en agosto, y los invita a todos, así que nosotros, como un programa de patrimonio cultural, también nos adherimos a esa invitación. Le vamos a pedir a Rodolfo que lo ponga en pantalla. Para alegría
presente.